Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a los diálogos democráticos Agenda de las Personas LGBTIQ por un país con igualdad. Esta mañana tenemos la oportunidad de realizar un diálogo entre las organizaciones sociales LGBTI y las congresistas electas para presentarles cuáles son esas demandas, esas agendas que tiene esta población para el próximo quinquenio. Para ello, en primer lugar, vamos a contar con el primer bloque sobre la presentación de la situación actual de las personas lesbianas, gays, trans, intersexuales, bisexuales y queer. Para ello, invitamos a Pilar Rojas, especialista del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias, Parwa. Si me permiten, por favor, compartir la siguiente presentación. Antes de hablar sobre los derechos políticos de las personas LGTBI, me gustaría compartir con ustedes de manera muy general cómo está el avance de las personas LGTBI en nuestro país y en general en América Latina. Como tenemos acá, en las últimas décadas, los diversos países, sobre todo el mundo occidental, ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Y en el caso específico de América Latina, la última década ha sido crucial para que países como Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, México, Ecuador, entre otros países, hayan avanzado significativamente en el reconocimiento de los derechos de personas LGTBI, específicamente en la educación, respecto a la implementación del enfoque de género, una salud diferenciada, un trabajo sin discriminación y con cuotas laborales, por ejemplo, como en el caso de Argentina, el reconocimiento de leyes muy importantes como el de identidad de género, el matrimonio civil, la afiliación por parte de parejas del mismo sexo, y otras medidas afirmativas que han permitido que el piso poder acortar las brechas y la desigualdad para las personas LGTBI. Lamentablemente, este no ha sido el camino que ha seguido nuestro país, ¿no? Donde diferentes encuestas, tanto del Estado como de la sociedad civil, señalan que la discriminación a personas LGTBI, la discriminación y la violencia son persistentes, como se ve en este gráfico, tomado de la segunda encuesta nacional de derechos humanos, donde las personas LGTBI son serían el grupo principal o el primer grupo, digamos, señalado como el más discriminado, seguido solo de las personas con VIH, las poblaciones indígenas o las personas con discapacidad. De acuerdo al informe anual del 2019 del Monitor Periódico de Inteligencia de Riesgo y Seguridad, PRIS por sus siglas en inglés, nuestro país representa una amenaza moderada para las personas LGTBI. Esto tomando en consideración criterios como la aceptación social, que evalúa la tolerancia mixta hasta la intolerancia. Asimismo, en esta misma encuesta señala que en los principales derechos humanos de las personas LGTBI que no se respetan, tenemos que un 51% señala al derecho a un trato digno y no ser discriminado o discriminada como el principal derecho que no se respeta, pese a que este derecho es un derecho constitucional en nuestro país. Asimismo, el derecho a la libertad de expresión y opinión, derecho a desplazarse libremente, el derecho al trabajo y salario digno, como a la vida e integridad o a la identidad, como es contar, por ejemplo, con un DNI que reconozca la identidad de género de las personas. En ese sentido, también tenemos, y específicamente para hablar sobre los derechos políticos de las personas LGTBI, en el 2016 justamente nuestra Dirección Nacional de Educación realizó una encuesta, ¿no?, preguntando qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con las siguientes frases. Perdón. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con las siguientes frases? Una de ellas es que señalaba que la comunidad LGTBI participe en política. Por ejemplo,
un 52% estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo en que las personas LGTBI participen en política. Y esta cifra era mucho más alta cuando se evaluaba a nivel de regiones, ¿no? En cuanto a Sierra Sur, por ejemplo, esta cifra ascendía a cerca del 65% de personas que señalaban que las personas LGTBI no deberían de participar en política. Y a partir de esta data, hay un mensaje muy principal, ¿no? Cuando vemos que las cifras de discriminación o las percepciones de discriminación y por tanto también de violencia a las personas LGTBI no disminuyen y se mantienen en el tiempo de nuestro país, esto brinda un mensaje social para nuestra sociedad, ¿no? Y este mensaje es decirle a las personas que discriminar o violentar a las personas LGTBI está bien, ¿no? Que discriminar a una persona por su orientación sexual, porque su nombre con el que se reconoce no aparece, no es tal cual su DNI, por su manera de vestir, su manera de andar, su manera de amar. Está bien discriminar por ese tipo de cosas, pero por supuesto que no está bien, ¿no? No está bien sobre todo porque al hacerlo generamos grietas en nuestra democracia, que ya de hecho es una democracia debilitada debido a que hay una alta desconfianza de la ciudadanía a sus instituciones políticas, y de otro lado también la propia ciudadanía mira con bastante escepticismo justamente a sus representantes y sobre todo a su capacidad de gobernar. En ese sentido, si nos permitimos entender este círculo vicioso de cómo funciona esta marginación, esta discriminación hacia las personas LGTBI, tenemos el siguiente gráfico, ¿no? Que los prejuicios, estereotipos y estigmas sobre las personas LGTBI conllevan a la discriminación y o violencia. Asimismo, esta discriminación y violencia conlleva a generar desigualdades, ¿no? Desigualdades respecto al acceso al trabajo, respecto a la educación, cuando no se reconoce, por ejemplo, el enfoque de género en las políticas educativas, en fin, o a la desigualdad, como hemos visto, respecto a la participación política. Todo este círculo vicioso se agrava aún más en un contexto de pandemia que precariza a las personas LGTBI. La Defensoría del Pueblo señala que esta ausencia de la Defensoría del Pueblo señala que estas violencias, esta discriminación y por tanto esta desigualdad se debe a una ausencia de datos oficiales. Por ejemplo, ¿no? Como hemos visto, son pocas las encuestas a nivel institucional que hasta ahora han abordado la situación de personas LGTBI, a una visión integral en el tratamiento de la problemática por parte del Estado y a una implementación eficiente de políticas públicas con enfoque diferencial. Pese a que existen políticas que abordan los derechos de personas LGTBI, aún son necesarias, por ejemplo, contar con políticas que tengan un presupuesto, digamos, real para poder alcanzar estos objetivos, y asimismo también contar con indicadores que midan cualitativamente y cuantitativamente este tipo de avance, así como la persistencia de discursos de odio y desinformación, los grupos e instituciones conservadoras que se oponen a cualquier tipo de avance, y también asimismo la impunidad en que terminan las pocas denuncias que se formulan. Aún así, con todo este escenario, podemos señalar que las personas LGTBI han podido, en los últimos años, han logrado tener un reconocimiento cada vez mayor de su ciudadanía, no tan, quizás sí en parte por el Estado, pero principalmente también por su participación organizada, ¿no? En ese sentido, podemos señalar 5 puntos de cómo está el escenario actual en el ámbito político de esta población. La primera, relacionada a que las personas LGTBI, o en todo caso las organizaciones, se han convertido en un actor clave en la movilización social, ¿no? Y es cierto, esto no pasa en todas las ciudades, principalmente son las ciudades capitalinas. Sin embargo,
ya se les reconoce como un actor presente en esta movilización social. En segundo lugar, cada vez más hay una visibilización de actores políticos LGTBI, que es cierto, no es suficiente, hay una subrepresentación de las personas LGTBI en la política, pero esto está evolucionando, lento, pero está evolucionando. Asimismo, la participación de LGTBI en las organizaciones políticas. No son todos los partidos, igualmente, sin embargo, hay cada vez más partidos que abren espacios a nivel interno donde las personas LGTBI participan y tienen voz. De otro lado, en cuarto lugar, la participación de personas LGTBI en espacios institucionales, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se han abierto espacios dentro del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Y en quinto lugar, los derechos LGTBI en la agenda electoral. Si comparamos los últimos 3 procesos electorales a nivel nacional, podemos ver que los partidos políticos o en los planes de gobierno de los partidos políticos hay una apertura para los derechos LGTBI, no solo a nivel numérico, sino también a nivel cualitativo, ¿no? Más allá de señalar de modo general, como hace algunos años se realizaba, por ejemplo, propuestas como la no discriminación en general. Actualmente, algunos partidos políticos no solo abordan estos enunciados o propuestas generales, sino también describen de qué manera podrían combatir o prevenir este tipo de discriminación. Tal como les señalaba, en los últimos procesos electorales, el número de candidaturas de personas LGTBI ha ido incrementándose. Desde el 2006 hasta el 2021 han sido 45 candidaturas y 8 personas LGTBI electas. Sin embargo, solo 7 de estas 45 candidaturas son personas trans. Y todas de estas son mujeres trans. Hasta el momento no se ha registrado o no se han identificado candidaturas de hombres trans. Asimismo, como les señalaba, bueno, no está acá, pero les señalaba que en las últimas elecciones generales 2021 han sido 7 planes de gobierno, 7 de 18 planes de gobierno que han considerado a las personas LGTBI en sus propuestas, ¿no? Y la mayoría, en efecto, relacionadas a propuestas generales como la no discriminación, hasta propuestas muy específicas como el reconocimiento de legislar a favor de la ley de matrimonio igualitario o matrimonio civil, la ley de identidad de género o leyes que prevengan los crímenes, prevengan y sancionen los crímenes de odio. Frente a este escenario, desde el Jurado Nacional de Elecciones, se han elaborado unos lineamientos para garantizar la participación política de las personas LGTBI, tomando en cuenta el ciclo electoral justamente para ver de manera integral esta participación, ¿no? Por ejemplo, viendo un periodo preelectoral, donde es un periodo formativo y de prevención, hasta el periodo electoral, que son estos 3, 4 meses previos a la elección, o 6 meses, y luego el periodo postelectoral relacionado a después de la elección de nuestras autoridades, ¿no? Como el periodo como que va de los 3 a los 5 años. Algunas medidas que podemos señalar dentro del periodo preelectoral tenemos la protección constitucional de la orientación sexual, identidad y o expresión de género, como ya algunos países lo han hecho, señalo Ecuador, Bolivia o México, la aprobación de la legislación que reconozca la identidad y expresión de género, igualmente Uruguay, Argentina, por señalar algunos, o Chile, aprobar las políticas que permitan a las personas trans al acceso a documentos de identidad acorde a su identidad y expresión de género, y realizar programas de formación política dirigidas a esta población, ¿no? Sobre todo, verlo desde una etapa formativa y una etapa de prevención en el periodo preelectoral. Algunas otras medidas que podemos tomar dentro del periodo electoral son la visibilización de las personas LGTBI en los cargos de elección popular. Y esto es súper importante, sobre todo cuando tenemos una sociedad en la que los prejuicios, los estigmas predominan, ¿no? Otra de las acciones que se pueden realizar son medidas o protocolos para promover y garantizar el derecho al ejercicio de voto a las personas trans, como en su momento lo hicieron México, Colombia, y en este caso
Perú, y en ese sentido hay un reconocimiento por el trabajo de la OMPE. La inclusión de la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de compromisos políticos en campaña electoral, como en el caso del Pacto Ético Electoral, que se viene realizando desde las elecciones generales de 2016. El seguimiento a las propuestas de promoción del respeto a la diversidad sexual y de género en los planes de gobierno, como hemos ido señalando, sobre todo como un instrumento para que las personas puedan conocer las propuestas de sus futuros candidatos y candidatas, pero además también sirva de herramienta para hacer vigilancia y seguimiento ciudadano postelectoral. Y finalmente, el periodo postelectoral, justamente cómo reforzamos esta participación política, esta visibilización de las personas LGTBI. Algunas de las buenas prácticas encontradas son los encuentros de liderazgos políticos de autoridades LGTBI, funcionarios y lideresas sociales. Asimismo, la vigilancia ciudadana o el apoyo, fortalecimiento de la vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los compromisos electorales con los derechos de las personas LGTBI. Y finalmente, solo señalarles el proceso de la construcción de la agenda, en este caso de la agenda de personas LGTBI, ¿no? Compartir con ustedes que han sido 4 procesos participativos. El primero de ellos relacionado a la coordinación con organizaciones sociales de cada población. La segunda, la difusión de este mecanismo popular virtual, que ha sido la consulta virtual por un país con igualdad. Y la presentación de la Agenda de Organizaciones Políticas, que fue realizada el 15 de marzo, el taller antes de la presentación de la agenda, el taller de construcción de agenda y priorización de puntos, donde han participado diversas organizaciones LGTBI a nivel nacional, y finalmente la presentación de la agenda a las organizaciones políticas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por este mapeo, por esta presentación sobre cómo está la situación de las personas LGBTI. Ahora vamos a pasar al bloque 2 sobre las demandas o cuáles son estas demandas más urgentes para las personas LGBTIQ para el periodo legislativo 2021-2026. Para ello nos acompaña Percy Medina, jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, quien será el moderador en este y el siguiente bloque. Buenos días, Percy. Tu micro, por favor. Gracias. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos acompañan, en particular a las señoras y señores congresistas electos que inician funciones, o todavía no las inician, pero ya se van preparando para ellas, con reuniones en las que pueden recoger información, demandas y elementos que luego servirán para su labor de representación. Así que es realmente un gusto el que podamos contar con ellas y ellos esta mañana, y que empecemos el bloque 2 con una presentación de cuáles son las demandas que han sido identificadas como las más urgentes por las personas LGBTIQ que han venido trabajando a partir de los diagnósticos que hay en relación con la problemática que les afecta, han venido trabajando sobre los principales temas que se pueden abordar en el próximo periodo legislativo. Entonces tenemos 4 presentaciones en las que de manera complementaria se irán abordando los temas de esta agenda consensuada, y esperamos que en el bloque 3 podamos tener la reacción de las señoras y señores congresistas de la República electos. Entonces, en primer lugar, tenemos la participación de Alexandra Hernández, de Más Igualdad y Orgullo Bi, quien nos presentará en la primera parte de la agenda, así que adelante, Alexandra. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, y también quiero saludar no solamente al jurado y a todo el equipo que está detrás para hacer posible esto, sino también a los y las congresistas que están aquí. De hecho, como se mencionó en la presentación anterior de Pilar Rojas, realmente la situación en la que vivimos es bastante problemática, no es muy desigual, y también si miramos
de Lima a regiones también es bastante desigual. Así que en realidad es muy importante que podamos estar acá y que los congresistas nos puedan escuchar. Yo voy a presentar 2 de los puntos de agenda, son 8, mis compañeros van a presentar los que siguen. Igual quisiera recalcar que nos hubiera gustado que acá estén muchos más representantes de las bancadas que van a existir en el Congreso, ¿no? Lamentablemente no es así, y especialmente de quienes van a finalmente estar en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos más importantes creo que tiene que ver con algo que se habla mucho en las elecciones, que tiene que ver con el reconocimiento de parejas, ¿no? Entonces, obviamente, la agenda por un matrimonio igualitario y por cualquier figura que pueda reconocer la existencia de las uniones y las familias LGTB, ¿no? Es prioritario, como el matrimonio civil, la unión de hecho igualitario, pero que estas figuras también puedan reconocer el hecho de que las personas LGTB tenemos familias, tenemos hijos e hijas también, y que éstas puedan tener la protección necesaria para no estar en desventaja con otras familias. Otro de los puntos importantes también es el acceso al derecho a la salud física, mental, sexual, reproductiva, es decir, una salud integral, pero que tenga un enfoque afirmativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que reconozca y también afirme las distintas identidades y orientaciones sexuales que podemos tener, y de manera diferenciada, porque muchas veces en algunas políticas se propone, digamos, o se nos menciona con todo el acrónimo LGTB. Sin embargo, tenemos que entender que las necesidades de lesbianas, de bisexuales, de personas transmasculinas, transfemeninas es distinta, y de personas intersex también entre nosotras. Entonces, es muy necesario que se planteen protocolos y normativas que reconozcan esas diferencias, ¿no? Y con mucho énfasis en la prohibición de las prácticas de conversión, que las conocemos como terapias de conversión, ¿no? Y también las intervenciones médicas que son innecesarias a niños y niñas intersex, ¿no? Es decir, personas que nacen con características sexuales, de diversidad corporal, genital, que se entienden como ambiguas porque no entran necesariamente en las categorías hombre y mujer. Así que también es necesario que podamos ver desde ese lado cuáles son las necesidades particulares de cada una de las identidades LGTBIQ+. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Y la segunda intervención está a cargo de Bruno Montenegro, de Fraternidad Transmasculina de Arequipa. Adelante, Bruno. Muchas gracias por la invitación. También agradecer a los congresistas que están presentes el día de hoy y también al Jurado Nacional de Elecciones por hacer este tipo de eventos donde las personas LGTBI podamos hablar sobre nuestras problemáticas y ahora sobre nuestras agendas, ¿no? Siguiendo con lo que comentaba Alex, el siguiente punto es la modificación de organización y funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fin de ampliar competencias para la defensa y promoción de los derechos LGTBI. Bueno, nosotros sabemos que existe, ¿no?, una ley 30364, que es la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ahí incluyen la orientación sexual, pero no incluyen la orientación, perdón, la identidad de género, es decir, a las personas trans. Y ahí se debería crear un protocolo de atención específico a los operadores directos para que pongan en práctica esta ley, y también el plan de lucha contra la violencia de género, que es del 2016 al 2021, que también aborda, pero sin embargo no es de conocimiento de todos los operadores y de todos los trabajadores dentro del Ministerio de la Mujer, y que no solamente sea en los centros de emergencia mujer, sino que también que se amplíe a todos los servicios que pueda ofrecer el Ministerio de la Mujer para poder dar un mejor abordaje en caso de situaciones de violencia o casos en personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales. Además que no existe un sector específico dentro del ministerio que se encargue de las personas LGTBI, porque en la actualidad solamente existen mesas de trabajo, pero se encuentran mal planteadas, ¿no? Y el segundo punto sería el reconocimiento del derecho a la identidad para personas trans en su diversidad a través de una ley integral que reconozca la identidad y expresión y diversidad corporal siguiendo los estándares internacionales. Aquí yo quiero hacer mucho énfasis como persona trans,
porque es necesario y urgente que las personas trans podamos tener un documento de identidad que sí nos represente, porque en la actualidad no podemos acceder a atención en puestos de salud, a postular a educación superior, a conseguir un trabajo sin que crean que estamos falsificando un DNI o que estamos suplantando a otra persona porque el DNI que estamos mostrando no coincide con el nombre y nuestra imagen actual y no podemos tener las mismas oportunidades que los demás peruanos. Además, en la actualidad, los procesos de cambio de nombre y sexo en el Perú, especialmente para personas trans, resultan violentos porque exigen un proceso judicial desgastante, económico, emocional, porque nos piden pruebas patologizantes, pruebas de cirugías o procesos hormonales, y no todas las personas trans queremos hormonarnos o queremos hacernos cirugías, o no podemos costear estas intervenciones. Además, los juicios demoran más de 10 años y en este proceso no hay la certeza de recibir una respuesta favorable, ya que han pasado casos que el Poder Judicial ha emitido sentencias favorables, sin embargo, RENIEC es quien apela estas sentencias, haciendo de que estos procesos judiciales duren más de 10 años y no se pueda tener el cambio de nombre o de sexo de la persona trans que lo está solicitando. Y esto no debería ser así, porque la opinión consultiva de Costa Rica 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice muy claro que este proceso de cambio de nombre y sexo debe ser por vía administrativa y no judicial. Y las personas trans merecemos una vida digna como cualquier peruano o peruana, y mucho más aún exigimos porque estamos rumbo al bicentenario. Le doy el pase a mi compañera y muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Es el turno de María Pía Bravo, de la Asociación Presente. Adelante, María Pía. Muchas gracias, Percy. Gracias al jurado, a los y las congresistas presentes y a mis compañeros también por exponer los puntos anteriores. En realidad, como hemos podido escuchar el día de hoy, la violencia hacia las personas LGBTIQ+, y la discriminación en realidad está en muchos aspectos y en muchos puntos, y lamentablemente uno de ellos son las aulas escolares, y por eso uno de los puntos de agenda también es el acceso al derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos. Lamentablemente en el país, según la Red Iberoamericana de Educación LGBTI, el 68% de estudiantes LGBTIQ+ ha sufrido acoso escolar y el 38% sufrió aislamiento, y además que la gran mayoría de personas LGBTIQ+, estudiantes en el país, consideran que su derecho a la educación es afectado y vulnerado debido a las grandes tasas de acoso escolar y discriminación dentro de las aulas. Tenemos que asegurar que las infancias y adolescencias LGBTIQ+ pueden desde el inicio acceder a los mismos derechos que sus compañeros heterosexuales y cisgénero, y de esa manera evitar los altos índices de deserción escolar y hacer menos probable que las personas LGBTIQ+ lamentablemente se suiciden debido a las altas tasas de acoso escolar y de violencia que se sufren dentro de las aulas. Asimismo, es importante por esto que haya una educación sexual integral dentro de las aulas para que se hable del tema de educación sexual, se hable de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y dejen de repercutirse tantos mitos también dentro de las aulas que lamentablemente generan que las personas de la comunidad sean violentadas. Y asimismo, como expuso Pilar al principio de la presentación, la representación y participación política de personas LGBTIQ+, lamentablemente también es algo que se ve afectado por la discriminación y violencia. En ese sentido, otro de los puntos de agenda es la inclusión de personas LGBTIQ+ en partidos políticos a través de cuotas de participación. Hemos visto ya que las personas de la comunidad son discriminadas incluso en la representación política, a pesar de que muchas de ellas, y alrededor del 70% de personas LGBTIQ+, menciona estar muy interesada en política, pero no participan debido a que no hay mecanismos libres de discriminación mediante los cuales podamos acceder a una representación política que nos permita ejercer un cargo público. Son muy pocas las candidaturas LGBTIQ+, son muy pocas las candidaturas representativas y diversas que también podemos ver, y lamentablemente eso tiene que ser modificado para que pueda haber un enfoque de género a nivel de todo gobierno y Estado también. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Pía. Y la última intervención de este bloque 2 la va a realizar Yana Camacho, comunicadora y activista trans. Adelante, Yana. Buenos días. Sí, buenos días con todos, con todas. Discúlpeme que entré tarde. Ok, no se preocupen. Sí, gracias por la presentación. Efectivamente, hoy día nos convoca un tema muy importante para los próximos 5 años. Yo creo que todos somos conscientes de la situación política de nuestro país y lo que podría pasar en el siguiente gobierno, ¿no? A nivel tanto ejecutivo y lo que nos convoca hoy día, el legislativo. Quiero tocar un tema muy importante que es los crímenes de odio. Y al mencionarlo, seguramente muchos de ustedes se darán cuenta que esa figura legal no existe en nuestro país. Los crímenes de odio son situaciones y violencia hacia las personas LGBT por su condición de tener una identidad de género diferente de alguna manera a la mayoría o una orientación sexual que no es la heterosexual, ¿no? Estos crímenes se vienen dando. Sin embargo, no son calificados como tal en nuestro país y de esta manera se invisibiliza la violencia por identidad de género u orientación sexual. Ya hubo en algún momento alguna iniciativa legislativa para que se califiquen estos crímenes como tal, como crímenes de odio. Y es importante recalcar que en el día a día las personas LGBT sufrimos violencia y violencia que es invisibilizada. Si yo, por ejemplo, voy a una comisaría y pongo mi denuncia de que alguien ha querido atentar contra mi vida, en la comisaría lo que van a hacer es poner la denuncia de un hombre de 30 años que está denunciando violencia, ¿no? Porque, pues, de acuerdo a los protocolos y a cómo está hecho el sistema, solo existe franja para hombres y franja para mujeres. Cuando en algún momento se le pedirá al comisario o a la policía data sobre violencia hacia mujeres trans, por supuesto que no va a haber, porque solo está la figura del hombre y de la mujer violentada. Esa es una muestra de cómo nosotros, nosotras, somos invisibilizadas y la violencia que se ejerce por nuestra identidad de género o orientación sexual queda invisibilizada también. Eso es un punto con referencia a la violencia y la discriminación que sufrimos todos los días, ¿no? Lo más común es un insulto, es un griterío cuando pasamos, no sé, yo en mi caso, frente a una mecánica, frente a un edificio de construcción, etcétera, ¿no? Pero lo más grave es que esos insultos terminan en agresión física y, por supuesto, en la muerte, ¿no? Y el segundo punto que quisiera tocar es el tema del trabajo para las personas LGBT. Hoy por hoy, gracias a una inmensa lucha durante años, compañeros y compañeras LGB pueden tener las oportunidades en diferentes espacios. Lo que no sucede con las personas trans, ¿no? Nosotras, al buscar un trabajo, lo primero que nos dicen es, si es un negocio, das mal aspecto, das vergüenza, vas a ahuyentar a la clientela, das asco, es lo que nos han dicho, ¿no? Y por eso no te podemos contratar. Otro ejemplo, recién nada más que se dio durante la pandemia, donde la palabra reinventarse estuvo en boca de todos y estuvo de moda de alguna manera. Hay que reinventarnos, te botaron del trabajo, reinvéntate, haz algo. Bueno, muchas compañeras mías creyeron en esto de reinventarse y se animaron a preparar mazamorras, se animaron a preparar una fuente de ceviche, solo para que al terminar el día se quedaran con todo hecho y sin vender nada. Y sin vender nada, porque además de las bromas, los cuchicheos y los comentarios, se dieron cuenta que, y la realidad en nuestro país, que nadie quiere comer o probar algo hecho por las manos de una persona trans, por el estigma, por la discriminación y por todos estos prejuicios que hay con nosotros y nosotras. Entonces, ¿cómo le podemos decir a estas compañeras, cómo les podemos mirar a los ojos y decirle, cree en la sociedad, estudia, te van a dar trabajo, te van a dar oportunidades? ¿Cómo le podemos mirar a los ojos y mentirle de esa manera cuando sabemos que no pasa? En otros lugares, como Argentina, acá cerquita,
hay una ley, bueno, dentro de la ley de identidad de género, prosiguió el cupo laboral trans, justamente para certificar que las personas trans tengan las mismas oportunidades, ¿no? Porque tenemos las mismas aptitudes, tenemos las mismas capacidades, solo que no tenemos las mismas oportunidades que el resto. Hasta aquí con esos 2 puntos. Ojalá que en los próximos 5 años, si no va a haber mejoras legales, que en estos últimos 5 años no han habido, no ha habido ninguna ley ni de crímenes de odio, ni matrimonio igualitario, ni ley de identidad de género, no ha habido. Por lo menos si estos 5 años que vienen no va a haber leyes a favor nuestras, por lo menos que se mantenga como está, ¿no? Ese es el compromiso de cada uno de ustedes. Confío, tienen un arduo labor, eso sí, hay que reconocer que cada uno de ustedes, estos 5 años, pues en verdad la va a luchar, pero confío en que van a hacer lo mejor por nosotros y nosotras, porque estando aquí ya es un ejemplo de ello, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Yana, y muchas gracias a las 4 personas que participaron en el bloque 2 porque han hecho un uso escrupuloso del tiempo y nadie se ha excedido. Gracias, porque eso permite también que la reunión sea más fluida. Y pasamos al bloque 3. En el bloque 3 vamos a escuchar las reacciones de las y los congresistas electos que nos acompañan y que reaccionarán a lo escuchado y ojalá también, si fuera posible, pudieran compartir con nosotros algunos compromisos o algunos énfasis en los que quisieran o que quisieran hacer a lo largo de su labor, qué es lo que encuentran que puede ser un espacio de trabajo, en qué se puede colaborar, cómo las organizaciones que están participando de esta plataforma pueden ayudar también a que la labor legislativa y de control de sus bancadas sea oportuna, adecuada y recoja bien las demandas de las personas. Hay que recordar que la democracia, uno de los elementos fundamentales de la democracia es garantizar la igualdad, pero para que haya igualdad en el ejercicio de los derechos, en el acceso al bienestar, se requiere reconocer la diversidad, porque en la sociedad en la que vivimos, en ninguna sociedad en realidad, hay poblaciones homogéneas, ¿no? Siempre hay diversidad, hay diferencias entre nosotros y es bien importante reconocerlas. Entonces, la agenda de hoy lo que busca es plantear justamente dónde están los elementos característicos de las personas LGBTIQ que tienen que ser reconocidos y que requieren atención justamente para garantizar igualdad en la sociedad. Entonces, vamos a tener las intervenciones de congresistas electos que nos acompañan. En primer lugar, tenemos a la congresista Carol Paredes, de Acción Popular, que no sé si está conectada. Congresista Paredes, si no la tenemos con nosotros, la congresista Heidi Juárez de APP. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hola, un gusto saludarlos a todos. Creo que tengo 3 minutos. Quien habla es vengo en representación de la doctora Heidi Juárez Cay. Ella en estos momentos se encuentra en un evento partidario en la ciudad de Lima y yo estoy en la provincia de Piura. Ella es electa por la región Piura. Bueno, antemano advertirles que si escuchan algún ruido de algún animalito o pajarito es porque estoy en el campo en este momento. Pero estamos cumpliendo con los compromisos, con las invitaciones que han llegado a la doctora para trabajar en favor de las personas vulnerables en beneficio de la población que necesita legislar. Bueno, la doctora tiene como política de trabajo ir en el auxilio de las personas precisamente que son víctimas de sus derechos fundamentales. Estaba escuchando muy atentamente lo que están solicitando y dentro de lo que han expuesto las personas de Arequipa, de Lima,
encuentro que ellos no tienen pues sus derechos garantizados, como el derecho a la identidad, como el derecho a ser incluidos en una cuota laboral, en un centro de trabajo, en un partido político. Me gustaría transmitir este mensaje para todas las personas que han expuesto ello, de que nosotros sí estamos en condiciones de recibirlos, de trabajar propuestas legislativas que los ayude a reconocer sus derechos ante la sociedad y ante nuestra legislación peruana. Pero como todos sabemos, tenemos un Congreso fragmentado, que no va a ser fácil, pero que vamos a hacer la lucha y que necesitamos que se nos podría alcanzar lo que tienen como iniciativa legislativa y compararlo con lo que tenemos actualmente para plantear modificaciones y, si es necesario, legislar, crear nuevas leyes para beneficiar a las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ, con la única finalidad de garantizar sus derechos de acceso a la salud, a la educación, y a la cuota laboral y a la identidad. Hola. Hola. Muchas gracias. Tenemos la congresista Carol Paredes ya está conectada, entonces le damos justamente el uso de la palabra a ella. Carol Paredes, de Acción Popular. Adelante, congresista. No sé si hay problemas de conexión con la congresista, quizá tiene que salir y volver a ingresar, salvo que tenga el micro apagado. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora la escuchamos bien. Adelante. Sí, efectivamente, les agradecía por el evento y al mismo tiempo dar a conocer nuestro compromiso, no solamente como personas, sino también como partido político de Acción Popular. Nosotros creemos firmemente en la igualdad de oportunidades para todos y todas, es igualdad de derechos para todos y todas, y ahí tiene que ver mucho el tema de educación y salud, cómo y de qué manera tenemos que trabajar, y además también saludo ese interés por participar en el tema político. Definitivamente que si nosotros no participamos en estos espacios, hombres y mujeres, y de acuerdo también a las opciones que uno pueda tomar, o sea, todos tenemos que participar, y además nosotros también, yo recuerdo, y me parece que está participando Susel, yo trabajé en la Municipalidad Provincial de San Martín en su momento. Ahí, por ejemplo, nosotros sacamos una ordenanza a la no discriminación, justamente por el tema laboral, que ya lo mencionó una de las amigas que estuvo representando a la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, ahí nuestro compromiso va a ser de manera articulada y coordinada, justamente con todas las organizaciones que sean parte de este proceso de reconstrucción, de construcción de nuestro país y principalmente de esa generación de oportunidades. Nosotros creemos firmemente que todos y todas de este país, hombres y mujeres de este país, tenemos los mismos derechos como corresponde. Y además tenemos que trabajar ese enfoque de género como corresponde, que no nos tiene que asustar, al contrario, tenemos que hacer que nuestros jóvenes, niños, niñas, y también todos los que pertenecen a esta comunidad, se sientan no solamente protegidos, sino también se sientan que su país, todos y todos, somos mirados de igual a igual, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo quisiera decir en estos momentos, en esta primera parte, y sí me gustaría tener las diapositivas, la información que ustedes están manejando para también ir articulando con las propuestas que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista electa, y efectivamente les vamos a hacer llegar todos los materiales, como lo han solicitado también del despacho de la congresista Juárez. Entonces, tenemos la tercera intervención a cargo de la congresista electa Marta Moyano, de Fuerza Popular. Adelante. Su micrófono está apagado. Perdón, discúlpenme. Estoy en carretera. Yo les agradezco mucho la invitación. Quiero ir al grano directamente. Yo sé lo que es difícil
trabajar temas como los derechos que se están planteando. Fui una de las congresistas, creo que la segunda congresista en toda la legislación. El primero creo que fue el congresista Castro, hace mucho tiempo, que presentó un proyecto de ley que defendía el patrimonio, por ejemplo, de personas con identidad LGTBI. Disculpe que estoy con la garganta mal. Fui una de ellas, lo presenté y sé cuál es el problema que se vive al interior, incluso de los partidos, para presentar proyectos así. Así hay que decirnos las verdades, ¿no? Mi partido defiende el de los derechos, el derecho de las personas, sin discriminación alguna. Para nosotros la democracia tiene que ver con la equidad, tiene que ver con el desarrollo. Para nosotros eso es la democracia. Conozco incluso que la discriminación y el rechazo también está en las casas, en las familias. Y muchas personas con identidad LGTB tienen problemas en sus propias familias. Y lo sé. Y lo conozco porque muchas mis amigas, compañeras del vaso de leche, de comedores, han rechazado a su propio hijo o a su propia hija. Los han abandonado también, ¿no? Esto es un tema que es muy profundo de tratarlo. No solamente, creo yo, se trata de cómo hacemos para legislar, para el empleo, etcétera, sino también cómo hacemos para llegar a ese seno familiar y que puedan, no sé, conciliar, ¿no? Por buscar una palabra, internamente acerca de la situación de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Eso es en primer lugar. Al interior de los partidos también hay problemas para poder hacer entender que esto tiene que ver con la persona humana, ¿no? Nosotros que vivimos discriminación de odio, porque también se nos aplica odio en términos políticos, sabemos qué cosa es lo que se siente. Obviamente, no conocemos a profundidad qué es lo que se siente cuando se es discriminado en la calle por una identidad sexual diferente. Yo creo que debemos unir esfuerzos, por lo menos los que estamos participando en esta conversación, por lo menos debemos unir esfuerzos para entender qué cosa es lo que realmente queremos desde la propuesta que ustedes están planteando en términos legislativos. ¿Que va a ser difícil? Lo va a ser. ¿Que la pelea interna va a ser en los partidos? Lo va a ser. Yo no creo, ¿no? Por lo menos desde lo que conozco, es que al interior, que todos los partidos o que alguien pueda hablar a nombre de su partido para representar o proponer propuestas legislativas como las que están planteando, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es hacer la pelea interna, la lucha interna, ¿no? Para que sensibilizar de alguna manera a los integrantes de los propios partidos. Mi partido ya dijo que defiende los derechos, que va a defender, y lo ha dicho propia Keiko, que defiende los derechos de todas las personas y que incluso el tema de la agresión y lo que se está viviendo, nosotros lo vamos a tratar de desterrar de que eso no fuera así. Bueno, aquí estoy, vamos a seguir peleándolo. He presentado un proyecto de ley que fue ninguneado, pero quiero confesarles algo. Cuando presenté mi proyecto de ley, el propio MOL me lo cuestionó. Entonces, también dije, ¿por qué? Porque, bueno, yo era fujimorista, soy fujimorista y lo presenté y bueno, ya no sirve. Pero ahí está. Y felizmente el señor Bruce, el amigo Bruce, recogió esa propuesta y lo volvió a presentar, ¿no? Lo desarrolló más, por supuesto. Y ahí estamos. Vamos a seguir dando. Yo lo menciono como un ejemplo de que sí he tenido por lo menos la intención de presentar alguna legislación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista electa Marta Moyano, y es el turno de la congresista electa Ruth Luque de Juntos por el Perú. Sí, muy buenos días con todos y todas. Un saludo y agradecimiento por la invitación que nos han extendido. Bueno, yo soy Ruth Luque, soy congresista electa por Cusco,
por Juntos por el Perú, y en principio quiero saludar a todas las familias diversas del país. Creo que es importante este evento que se ha desarrollado porque nos permite encontrar esas coincidencias importantes en esta dimensión de cómo garantizamos una igualdad real para todos y todas, sin discriminación, sin exclusión. Y esa es una agenda fundamental para nuestra organización política. Nosotros en nuestra participación en campaña, de hecho nos hemos afirmado en políticas fundamentales para este marco de igualdad, como el tema de la necesidad del matrimonio, el tema de una ley de identidad de género, que entendemos que ha habido un avance en el Congreso. Sin embargo, esto es fundamental, ver cómo esto se plasma y se implementa para orientarnos en esta igualdad que tanto hablamos, ¿no es cierto? Está también este tema del enfoque de género, ¿no? Que más allá, digamos, de los debates que puedan haber, para nosotros sí es importante cómo si transversalizamos en los distintos sectores, educación, salud y otros, ¿no es cierto?, esta igualdad que tanto señalamos, porque creo que eso nos garantiza también combatir contra la violencia, la discriminación, que a veces está enraizado también en nuestras organizaciones, en nuestros espacios, ¿no? Así que eso es parte de un trabajo también que tenemos que garantizarlo, ¿no? En nuestra organización tenemos, de hecho, un comité LGTBI que milita y hemos venido trabajando insistentemente sobre varias propuestas de las que yo estoy señalando. Así que nosotros con toda la disposición para poder garantizar esta agenda que nos pueda conllevar a esta orientación de igualdad real, para mí sí creo que genera, de hecho, muchísimas prejuicios e incluso violencia, ¿no?, que han recibido muchas personas que abiertamente han participado, ¿no?, de hecho en política, y creo que eso es parte de lo que también hay que conversar como compañeras nuestras. En el caso de nuestra organización, por ejemplo, tuvimos una compañera que es Gaela, ¿no?, que permanentemente fue cuestionada, estigmatizada, incluso violentada por redes, y eso es algo que creo que también tenemos que reafirmar, que cómo generamos afirmaciones para evitar que quienes se reafirmen en esa identidad no estén expuestas a violencia. Y eso es parte de las orientaciones que también como políticos y como parte de esta agenda debemos retomarla en cuenta, ¿no? Así que mi saludo para poder trabajar, ojalá, esta agenda que nos conlleve esta igualdad real que tanto aspiramos, ¿no es cierto?, a través de medidas legislativas afirmativas que permite ese reconocimiento de la identidad, que les permite además no solamente un tema de nombre o un tema simbólico, sino un tema también de reafirmación de derechos. Yo, cuando fui estudiante de Derecho, yo trabajé un trabajo que se llamó Cambio de Sexo en la regulación del Código Civil peruano, allá en el 1996, 97, y fue impresionante la carga que se desató en ese momento en mi facultad, ¿no? Comentarios, insinuaciones absolutamente de todo tipo, cuando yo intentaba hacer una investigación académica, jurídica, de análisis. Entonces, si eso me pasó ese año, ¿no es cierto?, que aún un poco a veces se discutía públicamente, y hemos avanzado, de hecho, un poco, porque ahora podemos hablarlo y discutirlo e intercambiar con otras fuerzas políticas, y vemos que aún existen resistencias, prejuicios, pero hemos avanzado. Entonces creo que esa senda, ¿no es cierto?, del debate, del diálogo y de encontrar cómo reafirmamos derechos, porque creo que ese es el desafío enorme que tenemos. Para nosotros lo fundamental es cómo, más allá de esas posiciones que puedan existir, ¿no es cierto?, cómo nos reafirmamos en un país igualitario y en un país que reafirme derechos para todas las personas. Esa es la orientación, así que desde Juntos por el Perú, yo desde la organización que veo que es el Nuevo Perú, nos encontraremos y espero encontrar consensos colectivos para eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ruth Luque, y es el momento de la intervención de la congresista electa Susel Paredes, del Partido Morado. Muy buenos días. Es para mí un momento de verdad muy importante en mi vida, esta participación. Tal vez las otras congresistas tengan esta sensación de haber logrado un triunfo electoral. Para mí es la reivindicación de un movimiento social. Y por eso esta primera reunión oficial me resulta especialmente sensible. Quiero agradecer al Jurado Nacional de Elecciones, a IDEA Internacional, a las instituciones del movimiento
LGTBIQ+ que han participado, pero en especial quiero saludar a la magíster Pilar Rojas, que desde hace años viene trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones por lograr una mayor participación de nuestra comunidad en la política. Y creo que a los funcionarios públicos y a las funcionarias públicas que hacen bien su trabajo hay que decírselos en voz alta. Nuestra agenda legislativa es la siguiente. Primero, por supuesto, la reforma del Código Civil para incluir a las personas no heterosexuales en esta institución. Por supuesto, esto no solo incluye que nos casemos y que tengamos los beneficios de cualquier matrimonio para la pareja, sino también para lo que el Código Civil señala como la prole. Es decir, actualmente se discute sobre la adopción, pero ya tenemos hijos nuestros en nuestras familias. Hay dos casos emblemáticos, que son el de Ricardo Morán, que tiene 2 hijitos ilegales en el Perú. ¡Ilegales! O de situación migratoria irregular, para ser más correcta. Y tenemos el hijo de Sofía Mulanovich, que fue gestado por su pareja, y que también requiere de una regularización. Pero estos son 2 famosos. Tenemos miles de ciudadanas y ciudadanos que son padres y madres de familia, personas trans, y que cuando nosotros ampliemos lo del matrimonio, tendrá que avanzarse para los casados y casadas esos otros artículos del Código Civil. Porque es bien loco. Las personas LGTBIQ+ podemos adoptar, pero solos, no en pareja. Entonces, porque si podemos adoptar solos, no podemos adoptar en parejas. Entonces ahí hay una discriminación evidente en relación a nosotros. Luego, señalar que proponemos también la Ley de Igualdad de Género, que incluye básicamente 2 cosas. Primero, el procedimiento administrativo para el cambio de nombre y de sexo en los documentos nacionales de identidad. Ya hay, como ha dicho el compañero abogado Bruno Montenegro, jurisprudencia internacional, opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más instrumentos internacionales que sustentan que la falta de procedimientos no pueden violentar nuestros derechos. Entonces, esta Ley de Igualdad de Género contendría una ley de procedimiento administrativo para el cambio de sexo y de nombre, pero también una ley de cupo laboral trans. ¿Por qué? Porque esa es la tragedia más grande de la discriminación. Ya lo ha dicho la compañera Yana Camacho. Ella es licenciada en periodismo, es una excelente profesional trans y una mujer trans. Sin embargo, las oportunidades laborales son muy pocas porque hay un rechazo explícito de la sociedad para contratar personal trans, sean hombres o mujeres. Pero en el caso de las mujeres trans hay una estigmatización tan grande que se requiere una acción afirmativa para poder garantizar esos derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos una ley como un banquito donde se paren para que estén en igualdad con las demás personas, ciudadanas y ciudadanos. Luego, sobre crímenes, quería decir también algo importante. Mi jefa de campaña fue una mujer trans, mi encargada de prensa en el despacho continuará siendo mi compañera trans, Tiffany Iris. Sobre los crímenes de odio, yo he hecho una maestría y mi tesis es justamente sobre los crímenes de odio. Y ahí lo que tenemos actualmente en la legislación es un agravante. La gran discusión entre los penalistas, que ya no se puede por tiempo hacer aquí, es si debe ser un agravante o un tipo penal específico. Entonces, ese trabajo tenemos que hacerlo, porque es muy necesario tener una ley de crímenes de odio, pero que no solamente vaya al punto del Código Penal, sino que también tenga una política nacional de prevención de crímenes de odio. Hemos visto los tremendos casos de Enrique Armestas y José Yactayo, que son justamente la base de mi estudio, por el prejuicio que fundamenta el acto criminal y la violencia que se desata en este. Finalmente, una ley
de educación sexual integral, porque efectivamente parece que nosotros en la comunidad nos hacemos lesbianas, gays y trans a los 18 años, cuando nosotros hemos sido niñas, hemos sido niños, y cada uno, de acuerdo a su realidad, ha sufrido o las agresiones físicas, psicológicas, o la soledad. En mi caso, lo que me pasó, y lo cuento aquí, es que yo sentí que era la única persona así en el mundo, que no había nadie más así, que tenía un problema rarísimo, y la soledad es la que me atormentó durante muchos años hasta que llegué a San Marcos y descubrí el mundo. Finalmente, ahora sí, finalmente, que la ley de violencia hacia la mujer y otros grupos familiares tenga ampliaciones específicas para incorporar los casos de violencia contra nuestra comunidad, porque efectivamente a veces se invisibilizan o los operadores no están preparados. Yo recuerdo hace años que fui como abogada en el caso de 2 chicas lesbianas que denunciaban a sus padres sobre violencia familiar, y el policía me dijo, señoritas, por favor salgan, y me dijo, doctora, estoy más perdido, me acuerdo la frase, que la mamá de Marco, porque no entiendo qué es esto. Y efectivamente tenemos que trabajar. Yo he compartido con Yana Camacho en el Ministerio del Interior, y en la gestión del ministro Basombrío se hicieron capacitaciones, se hizo un intento muy fuerte. Yo misma dictaba las charlas a todo el personal, al personal policial, al personal civil, y tenemos mucho trabajo que hacer con los operadores. Finalmente, decir que cada una de estas iniciativas será consultada con la comunidad. Muchas gracias por este espacio y me siento muy feliz. Muchas gracias, congresista electa. Y es el turno de la última intervención del congresista electo Carlos Anderson de Podemos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quiero recordar una frase de uno de mis escritores favoritos, Oscar Wilde. Él decía que lo único que no podía tolerar era la intolerancia. Y yo creo que como sociedad debemos adoptar ese dicho tan inteligente, ¿no? Y no aceptar la intolerancia de ninguna manera. En el tema de los derechos LGTBI, yo evidentemente estoy aquí porque tengo una tremenda empatía, ¿no? Creo firmemente que la democracia significa justamente respetar, no solamente reconocer la diversidad, sino abrazarla, ¿no? Potenciarla, y hacer que cada quien, desde su espacio, contribuya de la mejor manera al país. He leído con detenimiento esta especie de agenda, digamos, de derechos y de temas que proponen desde la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer, etcétera, LGTBIQ. Y la verdad es que en 5 de ellos no tengo ningún problema, por el contrario, no solamente los recibo con mucho entusiasmo, mucho cariño, y desde el Congreso de la República buscaré que estos se conviertan en realidad desde el punto de vista legislativo. Tengo algunas dudas, bueno, más que dudas en realidad, sobre menciones acerca de niñez LGTBI, porque para mí la niñez está exenta de sexualidad activa, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos a tener muchísimas dificultades, ¿no? No vamos a poder lograr realmente mayor consenso, ¿sí? Y tampoco personalmente, porque yo estoy hablando aquí a nivel personal, ¿verdad? La idea de generar cupos, tanto en materia laboral como en materia de representación política, es algo que creo yo va en contra de los principios de reconocimiento al talento, reconocimiento a las oportunidades que cada quien se puede ir labrando en el tiempo. Evidentemente, el nuestro es un país muy injusto, y el nuestro es un país donde efectivamente hay mucha discriminación, y tenemos que luchar desde el punto de vista de la educación, tenemos que luchar desde el punto de vista de la generación de valores, ¿no? Para que esto no sea así, y darle oportunidades, efectivamente, por ejemplo, en particular a la población, a la comunidad trans, para que tenga oportunidades de formación y de empleo, oportunidades, pero no cupos, ¿no? Así que bueno, yo siempre honesto, tratando de hacer las cosas como tienen que ser, ¿no? Me iban a encontrar un aliado,
pero no un aliado total y absolutamente incondicional. Tengo mis propias perspectivas sobre estos temas, y estoy más que dispuesto, por supuesto, a acompañar, ¿no?, esta lucha por los derechos de la comunidad LGTBI con todo el entusiasmo y todo el cariño que el país requiere. Muchísimas gracias, congresista electo. Y la verdad es que ha sido un bloque muy interesante, muy nutrido, porque hemos tenido varias perspectivas, compromisos. Creo que yo personalmente me voy con mucho optimismo. A veces escuchamos que el Congreso es un desastre y nos asustamos con lo que puede venir, pero después de una sesión de este tipo y después de escuchar a las personas en sus perspectivas, yo la verdad es que más bien me voy contento y con optimismo. Creo que hay mucho espacio para trabajar y me da gusto que tengamos a congresistas con la vocación que se ha expresado el día de hoy, ¿no? Esto no debería ser solo una sesión, sino el inicio de un trabajo por los próximos 5 años. Y desde las organizaciones que estamos detrás de este esfuerzo, queremos reiterar el interés por ser contrapartes, porque nos consideren ahí cuando quieran ustedes trabajar estos temas para abrir espacios de diálogo, de discusión. Me ha parecido muy interesante que Carlos Anderson plantee no solamente los puntos de acuerdo, sino también de desacuerdo, porque creo que con mucha honestidad hay que decir que no en todo tenemos que estar de acuerdo. Y me parece más honesto, efectivamente, en esto sí y en esto no, que decir mecánicamente sí. ¿No? Entonces, me parece muy sano para identificar dónde puede haber acuerdos, quizá consensos absolutos, ojalá, donde no hay acuerdo, quizá se puede seguir trabajando y encontrar puntos en los que más adelante se pueda encontrar esos consensos. En fin, esto es un camino, no es un camino fácil, es un camino más bien un poco cuesta arriba. Entonces, quiero reiterar antes de cerrar el bloque el agradecimiento de las organizaciones, la disposición nuestra y de las organizaciones, las personas LGBTIQ, para estar en un diálogo permanente con el Congreso, y bueno, que no sea la última vez que nos veamos, sino al revés, el inicio de un trabajo para los próximos 5 años. Entonces terminamos este tercer bloque y le cedo la palabra a Pargo Oblitas del Programa Nacional de Elecciones para el cierre de la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Percy, por esta moderación. Han sido bloques realmente interesantes. Como tú lo has dicho, ¿no? Es el camino, ya hay este diálogo establecido entre las instituciones, las organizaciones sociales LGBTIQ y los futuros o ya congresistas electos y electas. Tengo que señalar que esto ha sido un proceso que venimos ya trabajando con las organizaciones sociales. Han habido, como lo mencionó Pilar, una encuesta virtual en la que han participado más de 3.000 personas a nivel nacional para esta construcción de agendas. Han habido talleres también con cada una de las poblaciones con las que venimos trabajando, en este caso con la LGBTI, y esto ha sido gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional MESAGEN, de Idea Internacional y Transparencia. En este sentido, tenemos ahora la presencia de Jimena Sierralta. Ella es representante de la delegación de la Unión Europea en Perú, que es parte de la MESAGEN, y que hoy también nos quiere saludar antes de cerrar este evento. Buenos días, Jimena. Muchísimas gracias. Ha sido también efectivamente un gusto y un orgullo, en realidad, escuchar a nuestros representantes ante el Congreso en esta reunión, en un tema además que sabemos que efectivamente es retador, ¿no? Y eso para nosotros es una doble satisfacción. Yo quisiera, en nombre de la Unión Europea y también de la Mesa GEN, que es la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, ponernos a disposición de todos ustedes para lo que necesiten en este camino, sea asistencia técnica, intercambio de experiencias internacionales, apoyo político o de lo que fuera, ¿no? Para nosotros es muy importante este tipo de ejercicio donde tenemos a representantes del Congreso, a sociedad civil, al Jurado Nacional de Elecciones, y nosotros nos ponemos, como digo, a disposición. Muchísimas gracias, no les quiero quitar más tiempo, ha sido muy valioso, realmente muy valioso escucharlos, y como Percy, también salgo de esta reunión muy optimista por el futuro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jimena. Ahora les invitamos a que puedan prender sus cámaras para sacarnos una foto final de todas y todos. Y bueno, el compromiso está desde las instituciones, desde las organizaciones de la cooperación internacional, las organizaciones sociales y las y los congresistas de los diversos partidos que han estado presentes esta mañana. Muy buenos días. Prendemos nuestras cámaras, por favor. Una foto más. Y ya está. Buen día a todos y a todas. Gracias. Por la participación. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, chao.